¿Se me escucha bien? ¿Me avisan? Ok, gracias. Esta semana vamos a ver un poco de teoría de probabilidades, ¿no? Es un tema bonito, esperemos que no haya mucha dificultad. Ya van 10 ya. Vamos a compartir. ¿Se aprecia mi pantalla? Gracias, Xiomara. Entonces, empecemos. Como le decía, esta semana vamos a ver lo que es teoría de probabilidad. La teoría de probabilidad tiene como objetivo el estudio de las leyes que gobiernan los fenómenos aleatorios, aquellos en los que se puede predecir con certeza su resultado. Espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles que se pueden obtener de una sola observación realizada. O sea, en otras palabras, el espacio muestral es el universo. Es el conjunto de todos los resultados posibles que se pueden obtener de una sola observación realizada. O más brevemente, del experimento realizado, ¿no? Del experimento aleatorio. Suceso o evento. Entonces, un suceso no es otra cosa que cualquier subconjunto del espacio muestral. Entonces, si esto fuera el universo, los sucesos serían los subconjuntos, ¿no? Entonces, un suceso o evento es cualquier subconjunto del espacio muestral, del universo, en otras palabras, de todas las posibilidades. Sea que está contenido en omega, y omega es el conjunto formado por todas las posibilidades. Es el, ¿no? Omega es el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio, tal que todos los sucesos, elementos W1, W2, W3, así hasta WN, eso significa los WI, tienen la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, omega es un espacio muestral finito equiprobable, ¿no? Entonces, cualquier conjunto del espacio muestral va a ser un suceso, ¿no? Eso es lo que debemos tener en claro. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que acontezca este suceso?
Entonces, la probabilidad de que acontezca un suceso, A, cualesquiera, es igual, miren, al cociente de quién, de el número de elementos del suceso A sobre el número de elementos del espacio muestral. También pude haber dicho allá, la probabilidad de que acontezca el suceso A son todos los casos favorables al suceso A, su número de elementos, sobre todas las posibilidades, número de elementos del espacio muestral. Entonces, también pude haber indicado de esa forma la probabilidad de que acontezca un suceso, ¿no? La probabilidad de que acontezca un suceso son todos los casos favorables al suceso sobre todas las posibilidades. Y todos los casos favorables al suceso serán su número de elementos del suceso. El número de elementos del espacio muestral, ¿no? Vendrían a ser todas las posibilidades, ¿no? Algunas propiedades de las probabilidades. Vamos a poner input. Entonces, siempre la probabilidad, de cualquier suceso va a ser mayor o igual a 0, pero menor que 1. Yo no puedo decir la probabilidad que suceda es 1.5, o 2, o 3. La probabilidad de un suceso está atrapada entre 0 y 1, ¿ya? Ahora, ¿qué significa este A'? A' es el suceso contrario al suceso A. Si yo tengo el suceso A, el suceso complementario se denota con el A', ¿no? Es como si este es el conjunto A, este es su complemento, ¿no? Y la unión de los dos debe dar todo el universo, todo el espacio muestral. Y su intersección debe ser el vacío, no tiene ningún elemento en común A y A'. Entonces, lo mismo va a suceder con el suceso. Este es el suceso A, su complementario. La intersección de los dos sucesos, vacío. La unión de los dos sucesos, todo el espacio muestral. Si estamos ante eso, la probabilidad de que acontezca el suceso A más la probabilidad de que acontezca el suceso A complementario debe ser 1. Debe ser la unidad. Otra propiedad que hay que tener en cuenta es que la probabilidad de la unión siempre es probabilidad del primero más probabilidad del segundo, pero menos la probabilidad de la intersección, ¿no? Donde A y B son sucesos cualesquiera. Otra propiedad que hay que tener en cuenta también es que si A y B son sucesos independientes, la probabilidad de su intersección es probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. O sea, la intersección se va a convertir en producto siempre y cuando ambos sucesos son independientes. Si no, no. Ya tienen que ser independientes, ahí sí, esto se convierte en producto. Probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Lo siguiente, ¿no? Que la probabilidad de todo el espacio muestral es 1. Eso siempre va a pasar. La probabilidad de todo el espacio muestral debe ser la unidad. ¿Qué más? Sucesos mutuamente excluyentes. ¿A qué se refiere? Dos sucesos A y B son mutuamente excluyentes si no puede ocurrir ambos simultáneamente. Entonces van a ser mutuamente excluyentes si ambos no ocurren en el mismo instante, ¿no? O simultáneamente. Si no pueden ocurrir ambos simultáneamente.
Entonces, ahí esta propiedad se va a reducir a propiedad 3, ¿no? Entonces, como no van a ocurrir ambos simultáneamente, su intersección va a ser vacío, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad del vacío va a ser 0. Por eso que la probabilidad de la intersección es 0. ¿Por qué? ¿Cuántos elementos tiene la intersección? 0 elementos. 0 entre todo, 0, ¿no? Entonces, por eso que la probabilidad de la intersección es 0. Y si la probabilidad de la intersección es 0, esto desaparece. Con lo cual, la probabilidad de la unión será probabilidad del primero más probabilidad del segundo nada más, del segundo. Pero para poder cancelar, tenemos que estar seguros que son dos sucesos mutuamente excluyentes, ¿no? Ambos no ocurren simultáneamente. Veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo. De los habitantes de una ciudad, se sabe que el 40% tiene tipo de sangre A, el 11% tipo B, el 4% tipo AB y el 45% tipo O, ¿no? O. Tras un accidente automovilístico, uno de los habitantes es escogido o es conducido de emergencia al hospital. Si se le hace un análisis de sangre para establecer el grupo al que pertenece, ¿cuál es la probabilidad de que sea del tipo A o del tipo B o del tipo AB? ¿No? Pero si ustedes se dan cuenta, acá hay una O. O. El O es unión, ¿no? El I era intersección. Entonces, como el O es unión, será la probabilidad de que tenga sangre A, el tipo de sangre B o el tipo de sangre A o B, ¿no? Pueden ser sucesos mutuamente excluyentes. Sí, ¿no? Si tiene A, no tiene B. Si tiene B, no tiene AB. Si tiene AB, no tiene B ni A, tiene AB. Son sucesos o eventos mutuamente excluyentes. Y cuando son mutuamente excluyentes, la intersección va a desaparecer. Por eso que solamente quedará probabilidad del primero, más probabilidad del segundo, más probabilidad del tercero. Pero ¿cuál es la probabilidad de que su sangre sea tipo A? 40%, que es 0,40, ¿no? Del tipo B, 11%, que sería 0,11, ¿no? Del tipo A, 4%, que sería 0,04. Sumando, esa será la probabilidad de que tenga el tipo de sangre A o B o AB, ¿no? 0,55. ¿Ve? Entonces nos ayuda muchísimo si logramos descubrir que son mutuamente excluyentes. Sean A y B dos sucesos de un mismo espacio muestral, omega, donde la probabilidad de que acontezca B es mayor que 0. La probabilidad de que ocurra el suceso A, dado que el suceso B ha ocurrido, que denotaremos por la probabilidad de que acontezca el suceso A, luego que ocurrió el suceso B, va a estar definido de la siguiente manera. O sea, ¿quién ocurre primero? El suceso B, ¿no? Una vez que aconteció el suceso B, ¿cuál es la probabilidad de que acontezca el suceso A? Será dado de la siguiente manera.
la probabilidad de que acontezca el suceso A luego que aconteció el suceso B es simplemente la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de que aconteció primero. Probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de lo que aconteció primero, B. ¿Ve? Así funciona la probabilidad condicional. Veamos este ejemplo. De un grupo de 180 turistas, se sabe que 120 hablan inglés, 72 hablan francés, 24 hablan los dos idiomas. Si seleccionamos al azar un turista del grupo, ¿cuál es la probabilidad de que hable francés sabiendo que habla inglés? ¿No? Sabiendo que habla inglés. Entonces, veamos. Ya. Primer dato. Mi universo es 180. El total es 180. Ya. Hablan inglés 120. Hablan francés 72. Hablan los dos idiomas 24. Si 24 hablan los dos idiomas, ¿cuántos no hablan francés pero sí inglés? La diferencia, ¿no? Para que sea 120, 96 no hablan francés pero sí inglés, ¿no? Y con los que hablan inglés y francés, el universo es 120. ¿No? Tenemos eso. Hay un dato, ¿no? Además, los que hablan francés en total son 72, pero de esos 72, 24 hablan francés e inglés. Entonces, ¿cuántos hablan francés pero no inglés? Para que sea 72 falta 48. 48. Pero el universo era 180. Si acá hay 120, acá debe haber 60. Y si hay 60, acá debe haber 12. ¿Ven? Ya tenemos toda la información. Ya podemos continuar. Ahora, veamos la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que hable francés sabiendo que habla inglés? Sabiendo que habla inglés. O sea, primero es habla inglés, ahora quiero saber cuál es la probabilidad de que hable francés. Probabilidad condicional. Pero dijimos que la probabilidad era la intersección de los dos eventos, era la probabilidad de la intersección de los dos eventos sobre la probabilidad de que aconteció primero. Entonces será lo mismo. Probabilidad de los dos eventos sobre la probabilidad de lo que aconteció primero. Pero ¿cuál es la probabilidad de la intersección? Allá, que hable francés e inglés, 24. Sobre todas las posibilidades, 180. ¿Cuál es la probabilidad de que hable inglés? Inglés, 120. Sobre todas las posibilidades, 180. ¿Ves? Entonces, generalmente ya no se pone el denominador porque son los mismos, se van a cancelar. Solamente se trabaja con los numeradores. Pero bueno, lo estoy poniendo para que se acuerden, ¿no? Entonces, simplificando, esa será la probabilidad de que hable francés luego de que habló inglés, 0.2. Regla de multiplicación. Dado dos sucesos A y B, tal que la probabilidad de suceso A es mayor que 0, se tiene que la probabilidad de la intersección es probabilidad del primero por la probabilidad del segundo, pero luego que aconteció el primero, ¿no? O sea, que hay una probabilidad condicional.
sea, la probabilidad de la intersección se va a convertir a producto, pero el segundo queda limitado a lo que aconteció primero, el primer suceso, ¿no? A. Entonces, de esta manera puedo indicar cuánto es la probabilidad de la intersección de dos sucesos. Probabilidad del primero por la probabilidad del segundo, pero luego que aconteció el primero, ¿no? El primero. A ver, veamos un ejemplo. Una urna contiene 4 fichas de color azul y 9 fichas de color blanco. Si se extraen 2 fichas sucesivamente y sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de que las 2 fichas resulten de color azul? Entonces, seleccionamos la primera ficha, azul. Seleccionamos la segunda ficha, también de azul. Pero, dado que la primera fue también de azul, ¿no? Está condicionado. La primera debe ser de azul, entonces la segunda también debe ser de azul. Una probabilidad condicional. Entonces, pongamos la información. Mírenme, la cantidad de fichas azules, 4. La cantidad de fichas blancas, 9. El total de fichas, 13. Ahora yo quiero que la primera sea azul y la segunda también. O sea, probabilidad de la intersección. Entonces veamos. Probabilidad de que acontezca el primer evento, que la ficha sea azul, por la probabilidad de que acontezca el segundo suceso, pero el segundo suceso también es que salga azul, ¿no? Entonces primero debe salir azul, ¿no? Y la segunda también debe salir azul. Entonces, probabilidad condicional. Profesor, ¿cómo se trabaja ese problema? Facilísimo. ¿Cuál es la probabilidad de que acontezca el suceso A? Casos favorables, que sea azul, 4. Sobre todas las posibilidades, 13. Pero como es una probabilidad condicional, ahí viene la tarea. Eran 13 fichas. Pero como ya salió una azul, solamente quedan 3 azules. Y ya no quedan 13 fichas. Solamente quedan 12 fichas porque han sacado una. De estas 13 han sacado o han extraído una, ¿no? Menos uno. Porque ya la primera debe ser azul, ya la extrajeron. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea azul? Está condicionado. ¿Eh? Son 3 ahora que sea azul. ¿De cuántos? De 12 fichas que quedaron. Ahí está. Entonces, casos favorables, 4. Todas las posibilidades, 3. Ahora que sea nuevamente azul, quedan 3 azules. Casos favorables, 3. Sobre todas las posibilidades, como ya sacaron uno, quedaron 12. Simplifiquen y sale un treceavo. ¿Eh? Un treceavo. Un treceavo. Veamos. Teorema de la probabilidad total. Y este conjunto, formado por los Hn, es una colección contable de eventos incompatibles para la cual la probabilidad de cada evento, ¿no? ¿No? Es mayor que 0 para todo n. Y prácticamente la unión de todos los eventos es el espacio muestral, ¿no? Para que la probabilidad de el espacio muestral sea 1. Entonces, todo suceso A se cumple que su probabilidad va a ser la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la probabilidad de cada uno de estos eventos por la probabilidad
condicional, ¿no? Por la probabilidad condicional. ¿Está bien? Condicional a cada uno de estos sucesos, ¿no? Porque esto va a ser lo mismo que para n igual a 1, tendremos lo siguiente. Probabilidad de H1 por la probabilidad de quién? De A, luego que aconteció H1, más la probabilidad de H2 por la probabilidad, tenemos eso. En este caso, vamos a escribir de esta forma. Probabilidad de A, luego que aconteció H2. Así sucesivamente hasta la probabilidad de que acontezca Hn por la probabilidad de que acontezca el suceso A, luego que acontezca el suceso H, porque llega desde n igual a 1 hasta n mayúscula. No, tenemos eso. A ver, veamos ese problemita. Ejemplo. Los porcentajes de votación del partido Bondad en 3 distritos electorales diferentes se reparten como sigue. En el primer distrito, 21%, en el segundo distrito, 45%, y en el tercer distrito, 75%, ¿no? Si un distrito se selecciona al azar y un votante del mismo se selecciona aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad que vote por el partido Bondad? Dice, ¿no? Ahora le ponen todo tipo de nombre a los partidos, ¿no? Entonces veamos. Se selecciona un distrito al azar. Son y varía desde 1, 2 hasta 3, ¿no? Mejor acá arriba. Son 3 distritos. Para i igual a 1 será el primer distrito. Para i igual a 2 será el segundo distrito. Y para i igual a 3 será el tercer distrito, ¿no? El tercer distrito. ¿Está bien? Tenemos eso. Entonces, lo primero que debemos seleccionar es uno de los distritos. Entonces, voy a escoger un distrito, ¿no? La probabilidad solamente favorable es 1. Uno no me voy a escoger. ¿De cuántos? De 3 distritos. Entonces, la probabilidad de escoger el distrito es 1 de 3. B. Se selecciona al azar de ese distrito un votante del partido Bondad, ¿no? Entonces, quiero escoger un votante, ¿no? Del partido Bondad. Entonces, esa es la probabilidad que yo estoy buscando. Pero debo aplicar esto, ¿no? Es una sumatoria de 3, porque son 3 distritos. Un sumando, 2 sumando, 3 sumando, ¿no? Ahora, la probabilidad de que sea del distrito 1, 1 de 3. Una vez que sea del distrito 1, ¿cuántos votan por el primer distrito? 21%, o sea, 21 de 100. Ya está. Más, ¿cuál será la probabilidad de que sea del segundo distrito? También es 1 de 3.
Pero una vez que esté el segundo distrito, ¿cuál es la probabilidad que vote por el partido Bondad? Para el segundo distrito es el 45%, 45 de 100. Esa es la probabilidad que vote si es del segundo distrito. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sea del tercer distrito? Un tercio. Pero si es del tercer distrito, ¿cuál es la probabilidad que vote por el partido Bondad? 75%, 75 de 100. De esa manera se debe interpretar esto. Está condicionado. Solamente queda operar y se acabó. Ya no hay preguntas. Vamos a quitar el webcam para que no nos sobrecargue. Empecemos. En cierto país se llevó a cabo un referéndum para aprobar o desaprobar la reforma constitucional, ¿no? Hace poco en Chile, ¿no? Van a cambiar su constitución. En algún momento acá en Perú también sucederá lo mismo. ¿Qué más dice? Y se sabe que el 40% de los sufragantes votaron por el sí, el 25% por el no, el 15% viciaron su voto marcando sí y no, y el resto votó en blanco. Si se escoge un voto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea o de que esté en blanco? ¿No? Entonces debemos calcular esto. ¿Cuál es la probabilidad de que el voto sea en blanco si se escoge un voto al azar? Ya. Vamos a ponerle nuestro universo, ¿no? Nuestro universo. Como vamos a trabajar porcentajes, me conviene ponerlo de esta forma para no trabajar con fracciones. Mi universo es 100K, porque voy a sacar porcentajes. ¿Está bien? Yo tengo mi universo 100K. ¿Cuántos votan por el sí? Se sabe que el 40% votó por el sí y el 40% de 100K será 40, ¿no? 40. ¿Qué más? ¿Cuántos votaron por el no? El 25%. Pero el 25% de 100K es 25K, ¿no? 25K. ¿Cuántos hicieron su voto y marcaron sí y no? El 15%. Y el 15% de 100K es 15, ¿no? 15. ¿Está bien? Tenemos esto. Y el resto votó en blanco. ¿Pero cuánto es el resto? Ya acá hay 60 y 5, 80. ¿Cuánto falta para que sea 100K? 20. Entonces, en blanco votaron 20K. Y eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuál es la probabilidad de los que votaron en blanco? Entonces, el suceso será el suceso B, los que hicieron su voto en blanco. Si este es el suceso, ¿cuál es la probabilidad de ese suceso? La probabilidad de ese suceso son todos los casos favorables al suceso sobre todas las posibilidades, decíamos. ¿Y cuántos casos favorables tiene el suceso? 20, que el voto sea en blanco, 20. ¿Cuál es la probabilidad del espacio muestral? ¿Cuáles son todas las posibilidades? El total de votos, que es 100K. 100K. Simplificando un quinto, ¿no?
Pasando a decimales, 0,20. Esa es la probabilidad de que si escogemos al azar un voto, ese voto sea blanco, ¿no? La probabilidad es 1 de 5. A ver, veamos este problema. ¿Qué dice? Ana y Betty, Carol y Dina son las únicas que participan en una carrera de 100 metros planos, donde no existe empate. Si se sabe que la probabilidad de que Ana gane es el doble de la probabilidad que Betty gane, y la probabilidad de que Betty gane es la mitad que gane Carol, y la probabilidad de que Gina gane es el triple de la que Ana, ¿no? Gana. ¿Cuál es la probabilidad de que Dina no gane? Yo quiero saber la probabilidad de que Dina no gane. Entonces, veamos eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si se sabe que la probabilidad de que Ana gane es el doble, dice, de que Betty gane. Ahí está. La probabilidad de que Ana gane es el doble de lo que gane Betty. ¿Qué más? Y la probabilidad de que gane Betty es la mitad de que gane Carol. La probabilidad de que gane Betty es la mitad de la probabilidad que gane Carol. Y la probabilidad de que Dina gane, ¿no? Dice que es el triple de lo que gane Ana, de la probabilidad de que gane Ana. ¿Eh? Tenemos eso. Entonces, tengo varias posibilidades, ¿no? Puedo empezar asignándole un valor a la probabilidad de Betty o al de probabilidad de Ana. Entonces, partimos. Entonces, empezamos asignándole que la probabilidad de que acontezca, no, que gane Ana, 2K. ¿Por qué? Porque voy a tener que sacar mitad, por eso que le pongo 2K. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que gane Betty? Solamente K, ¿no? Y si la probabilidad de que gane Betty es K, ¿no? Reemplazo ahí. ¿Y cuál es la probabilidad de que gane Carol? 2K, ¿no? Si la probabilidad de que gane Carol es 2K. ¿Está bien? Tenemos eso. Y también sin hacer mucho esfuerzo, ya sé cuál es la probabilidad de que gane Dina. Es 3 veces la probabilidad de que gane Ana. Pero la probabilidad de que gane Ana le pusimos 2K. Entonces la probabilidad de que gane Dina será 6K, ¿no? 6. Tenemos, ¿cuál es la probabilidad de que Dina no gane? Les pregunto. Estos eventos son mutuamente excluyentes. Estos eventos son
mutuamente excluyentes, pero que sí puede darse al mismo tiempo que gane Ana y Betty, ¿no? Porque no existen. Esa es la clave. Entonces no se puede dar eso. Donde no existe, dos no pueden dar. Si no hubiera estado esta palabra, entonces, como dos no pueden ganar, son eventos excluyentes. Y si son eventos excluyentes, puedo aplicar que la probabilidad de la unión es probabilidad de cada uno de ellos, en suma. Entonces, probabilidad de la unión, probabilidad de que acontezca el primero, más la probabilidad de que acontezca el segundo, más la probabilidad de que acontezca el tercero, más la probabilidad de que acontezca el cuarto. Y todo debe ser como así, debe ganar todo el espacio muestral, ¿no? Por eso que la probabilidad del espacio muestral es 1. Todo esto debe ser 1. Ya está, porque ya conocemos cuánto vale cada una de esas probabilidades, solamente queda reemplazar. ¿No? Esto es 2K, 3K, 5K más 6, 11K. Con lo cual, K valdrá 11, ¿no? 11. Yo sé cuánto vale K, ya puedo hallar la probabilidad de que gane Dina. ¿Y cuál será la probabilidad de que gane Dina? 6K. Entonces, la probabilidad de que Dina gane, 6K. ¿Está bien? Tenemos eso. Pero yo no quiero la probabilidad que gane Dina. La pregunta es bien clara. ¿No? ¿Cuál es la probabilidad que Dina no gane? Dice. Allá. Entonces puedo usar la probabilidad de complementario. Y la probabilidad de complementario, no se olviden que decíamos que la probabilidad del complementario de cualquier suceso era 1 menos la probabilidad del suceso. Por eso que reemplazamos nada más. La probabilidad de que Dina no gane será 1 menos la probabilidad de que Dina gane. Y la probabilidad de que Dina gane, reemplazando acá, sería 6 onceavos. Hacemos y sale 5 onceavos, ¿no? Como no hay clave, multiplico por 2 al numerador y por 2 al denominador. Entonces la probabilidad de que Dina no gane será 10 22avos, ¿no? Tenemos eso. A ver, ¿qué dice el problema 3? Ana, docente de la CEPRE San Marcos, observa que en una de sus aulas el 30% de sus alumnos usan anteojos. Ya es común ahora no usar anteojos. Mucho celular, no mucho tablet, malogra los ojos. Y de estos, el 80% son varones. ¿Será cierto eso? Entre los que no usan anteojos, el 70% son mujeres. Interesante. Si se elige un alumno al azar para que sea el delegado del aula, ¿cuál
es la probabilidad de que sea varón y no use anteojos? Interesante, interesante el problema. Entonces, planteemos. Primero, son varones y mujeres. Son dos conjuntos disjuntos. Y también, bien usa anteojos o no usa anteojos. También son conjuntos disjuntos, ¿no? Varones, mujeres, anteojos y no usan anteojos. Entonces, lo primero que nos damos cuenta es eso. Y como estamos trabajando con porcentajes, vamos a dividir entre 100, ¿no? Entonces me conviene tomar mi universo como un múltiplo de 100 para que sea fácil y no trabaje con fracciones. ¿Está bien? Sea más fácil tomar los porcentajes. Entonces veamos. El 30% usan anteojos, dice. Entonces mi universo, para los que usan anteojos, 30%. 30% de 100, 30K, ¿no? Ya tenemos cubierto esta parte. Ya, hasta ahí tenemos cubierto. ¿Qué más? Y de estos el 80% son varones. Entonces hay que sacarle 80% a 30K, ¿no? Sale 24K, ¿no? 24K son varones. Entonces ahí están los 24K. Entonces ya sabemos cuánto va a ir acá, ¿no? Mujeres, ¿cuántos son? Para que sea 30K falta 6K, ¿no? 6K. 6K. Regresemos. Ahora, si el universo era 100K y varones son 30K, lo que falta debe ser los que usan anteojos 30K, entonces los que no usan anteojos será la diferencia, ¿no? 70K. ¿Ve? Tenemos eso. Tenemos eso. ¿Qué más? Ahora ya usamos esta información. Entre de los que no usan anteojos. Ahora viene esta parte. Entonces, de los que no usan anteojos, 70K, ¿no? Dice que el 70% son mujeres. Entonces sacamos el 70% de eso, ¿no? De los que no usan, el 70% son mujeres. Mujeres que no usan anteojos. Varones que usan anteojos, mujeres que no usan anteojos, el 70%, el 70K. 70 sobre 100, los dos ceros se van y queda 49K. Entonces, mujeres que no usan anteojos, 70K. ¿Qué puedo completarle? La suma de estos dos debe ser 70K, entonces debe ser 21K, ¿no? La suma de estos dos, 30, debe ser 6K. Ya está. Tenemos eso. Ya sé la cantidad de cada uno de ellos. No se olviden. Para saber la probabilidad de un suceso, tengo que saber todos sus casos favorables, todas sus posibilidades, todos sus elementos. Por eso que nos pusimos a buscar eso. Sobre todas las posibilidades, ¿no? Esa es la probabilidad de un suceso. Ya está. Creo que ya podemos contestar la pregunta. ¿Qué dice? Si se elige un alumno al azar para que sea delegado de aula, ¿cuál es la probabilidad de que sea varón y no use anteojos? Este de acá. Que sea varón y no use anteojos. Yo quiero delegados de este grupo. Yo quiero un delegado de este grupo. Ese va a ser mi suceso. Es varón y no usa anteojos, ¿no? Y debe ser elegido como delegado. Ese es el suceso. Entonces el suceso es varón no usa anteojos, ¿no? Y entonces será ¿quién?
la probabilidad de que acontezca este suceso serán todos los casos favorables al suceso, sobre todas las posibilidades. Pensemos que todos los casos favorables al suceso son 21K y todas las posibilidades es el universo, el espacio muestral, 100K. Los K se van y saldrá 0,21. Esa es la probabilidad de que cuando se elige un alumno al azar para que sea delegado, ese alumno sea varón y no use anteojos. Y no use anteojos. Sigamos. ¿Qué dice el problema 4? El problema 4 dice lo siguiente. ¿Ya? El padre de Coqui compra libros de aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. 2 de cada curso. Y de autores diferentes. Está bien, buena inversión en libros, ¿no? 8 libros en total. 4 de cada curso. Lo cual encarga a su hijo colocarlos aleatoriamente en una fila, uno junto al otro, en un estante destinado solo para el área de matemáticas. Calcule la probabilidad de que los libros de un mismo curso que haya colocado Coqui estén juntos. O no estén juntos, ¿no? No estén juntos. Entonces veamos eso. Este problema se va a trabajar usando el complementario, ¿ya? El complementario. Yo no quiero que estén juntos, ¿no? Miren, no queremos que estén juntos estos libros que colocó Coqui. Entonces, el primer caso va a ser, o mejor dicho, primero voy a ver qué sucede si los libros están juntos. Si los libros están juntos, lo vemos como uno solo, ¿no? Si lo vemos como uno solo, ¿como cuántos libros habrán? Como 4 libros, ¿no? Y si hay como 4 libros, ¿cuántas maneras de colocarlos habrá? Entonces, ya ustedes saben, si lo veo como uno solo, veo como 4 libros. Pero no solamente eso, cualquiera de los 4 libros los puedo poner en este lugar, 4 posibilidades. Si queda uno, para este quedan 3. Si queda uno, para esto quedan 2 y para esto queda 1. Probabilidad, o mejor dicho, sería factorial de 4. ¿No? Los casos favorables de colocar de esta forma. Pero no solamente son los casos favorables si lo ponemos de esa forma, porque entre ellos dos pueden permutar factorial de 2. Entonces, estos dos pueden permutar factorial de 2. Factorial de 2, factorial de 2. ¿Estoy en el mismo evento? Sí, principio de multiplicación. Entonces, todos los casos favorables, si lo colocamos los dos libros juntos, sería ¿quién? La probabilidad de que acontezca este suceso, que los dos libros estén juntos, sería ¿quién? Primero, permutación de 4, que es factorial de 4. Los casos favorables. Luego, de estos 2, 2, 2, 2. Y acá están todos los casos favorables. Sobre en los casos favorables al espacio muestral, sobre todas las posibilidades. Pero son 8 libros. Todas las posibilidades serán, acá puede estar cualquiera de los 8. Si queda uno, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces el espacio muestral será simplemente probabilidad de, o mejor dicho, será permutación de los 8 libros. Y permutación de los 8 es factorial de 8. Simplifiquen y la probabilidad de que esos libros estén juntos es
1 sobre 105. Pero, profesor, usted no quiere que estén juntos. Ah, ya. Entonces voy a usar la probabilidad del complementario. Porque no se olviden, como yo quiero que no estén juntos, la probabilidad del complementario, que los libros no estén juntos, era 1 menos la probabilidad de suceso, de que estén juntos. ¿Sí? Por eso es que necesitábamos esto, que estén juntos, para usar la probabilidad del complementario. Entonces ahora para contestar, la probabilidad que no están juntos reemplazamos, ¿no? 1 menos la probabilidad que estén juntos. Operamos y la probabilidad que no estén juntos es 104 sobre 105, ¿no? ¿Bien? Y se acabó el problema. 4. ¿Qué dice? De los estudiantes que ingresaron este año a la Facultad de Ciencias Matemáticas, el 76% aprobaron cálculo 1. ¿Cuánto aprobaron cálculo 1? 76%. Buen número. Generalmente aprobaban 30%, 35%. Y el 45% aprobaron matemática básica. Además, el 30% aprobaron cálculo 1 y matemática básica. Si Camilo es uno de los ingresantes que aprobó cálculo 1, ¿qué probabilidad tiene de haber aprobado también matemática básica? Si ustedes se dan cuenta, probabilidad condicional, ¿no? Está condicionado. Primero debe aprobar cálculo 1 y recién ahí, ¿cuál es su probabilidad de que apruebe matemática básica? Probabilidad condicional. Entonces pongamos la información. C, aprobaron cálculo 1. B, aprobaron matemática básica. La probabilidad de que aprueben matemática básica es el 45%, dice. Entonces, 45% es 45 sobre 100, ¿no? Que sería 0.45. Esa es la probabilidad que aprueben matemática básica. Pero el 76% aprobó cálculo 1. Entonces, cálculo 1, casos favorables, 76%, ¿no? Sobre todo el espacio muestral, 100%, queda 0.76, ¿no? 0.76. Pero también sé cuántos aprobaron los dos cursos. Además, el 30% aprobó cálculo 1 y matemática básica. 30%, no 30 sobre 100, 0.30. Eso es lo que aprobaron ambos cursos. Entonces, si Camilo es un ingresante de este grupo que aprobó cálculo 1, ¿qué probabilidad tiene de haber aprobado también matemática básica? ¿No? Veamos. Probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que, habiendo aprobado cálculo 1, también va a aprobar matemática básica? Probabilidad condicional. Pero dijimos que la probabilidad condicional era la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de lo que aconteció primero, y aprobó cálculo 1.
Pero ¿cuál es la probabilidad de la intersección? 0,30. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe cálculo 1? 0,76. Simplifiquen y saldrá 15,38. Esa es la probabilidad de que apruebe matemática básica, luego que aprobó cálculo 1. A una reunión de docentes asisten 6 mujeres y 8 varones. Y de ellos se quiere seleccionar un comité de 3 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que el comité sea mixto y esté integrado por al menos una mujer? Interesante. Entonces veamos. Debemos formar un comité de 3 personas, ¿no? Un comité de 3 personas. Entonces, ¿qué más? Donde sea, dice, ¿cuál es la probabilidad de que el comité sea mixto y esté integrado por lo menos por una mujer? Ya está. Entonces veamos el suceso. El suceso dice que el comité es mixto y está integrado por lo menos por una mujer. Ese es el suceso. Comité mixto integrado por al menos una mujer. Entonces, por dato, 6 mujeres y 8 varones. El total de personas, 14. Ahora, todas las posibilidades que se pueden dar. El espacio muestral, ¿cuántas posibilidades tiene? El número de elementos del espacio muestral o todas las posibilidades será ¿cuánto? El comité debe estar formado por 3 personas. ¿De cuántos puedo escoger? De 14. Debo formar grupos de 3 de 14. ¿Interesará el orden para formar? Para el espacio muestral, no. Todas las posibilidades de 3. Entonces, como no interesa, será combinatoria de 14 en grupo de 3. ¿No? La manera práctica de poner, ¿no? Esto en factorial, la diferencia en factorial, pero la diferencia en factorial es 11. Quedaría factorial de 11. Con factorial de 14 se simplifica y quedan los posteriores al 11, ¿no? 14, 13 y 12. Sobre factorial de 3, que es 1, 2 y 3, ¿no? En multiplicación. Simplifiquen y esos son todos los casos favorables, o todas las posibilidades para formar el comité de 3 personas. 364. Pero ahí solamente he encontrado la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral, que son grupos de 3, porque el comité está formado por 3 personas. Ahora me faltan los casos favorables al suceso A. ¿Cuántos casos favorables tendrá ese suceso A? Fácil. Mire, dice por lo menos una mujer, ¿no? Por lo menos una mujer, el comité. Allá, si hay una mujer, ¿de cuántas mujeres van a escoger? Acá están las mujeres. Hay mujeres. Entonces, si hay una mujer, vamos a escoger uno de 6. No interesa el orden, por lo tanto será combinatorio. Pero no se olviden que el comité debe estar formado por ¿cuántas personas? Son 3 personas.
y recién han escogido uno, faltan dos. Ese dos debe ser del grupo de varones, que son 8. 8 varones. Escogeríamos dos varones de 8. ¿Interesa el orden? No. No interesa el orden, no me dicen. Entonces, como no interesa el orden, combinatoria. Combinatoria de 8 en grupo de 2. Y acá viene la palabra clave. Por lo menos una mujer. Pero podrían haber dos mujeres, ¿no? Si hay dos mujeres, ¿de qué cantidad lo van a escoger? De 6. Como no interesa el orden, combinatorio. Pero no se olviden que el comité debe estar formado por 3 personas. Entonces, recién han escogido 2, falta uno. Y ese uno debe escoger del grupo de los varones, de 8. ¿Interesa el orden? No, combinatorio. ¿Sí? Tenemos eso. Estos serán todos los casos favorables al suceso de formar al comité mixto de 3 personas, ¿no? Mixto. Sabíamos, cuando es 1, era n, ¿no? 8. Y acá dijimos que iba a permanecer quién. La diferencia es factorial de 4. O sea, solamente se va hasta el factorial de 4, que sería 5 y 6, ¿no? Sobre el factorial de esto, que sería hasta 2. Simplificando, le va a salir esto. Igual en este lado, si es 1, es n. En este caso el n vale 6. Acá será factorial de 8 sobre la diferencia factorial de 6. Pero se va al factorial de 6, con el factorial de 8 solamente quedará los dos anteriores, ¿no? O los dos posteriores, 7 y 8. Y como es esta 2, será 1 por 2, ¿no? Simplifiquen, ya tienen todos los casos favorables. 288. Esos son todos los casos favorables para formar el comité, donde haya por lo menos una mujer. Pero esos son los casos favorables, pero yo no quiero eso, yo quiero la probabilidad de ese suceso. Y la probabilidad de ese suceso serán todos los casos favorables sobre todas las posibilidades. Casos favorables, 288, y todas las posibilidades, 364. Saqué en cuarta y se acabó. 72, 91, ¿no? Esa es la probabilidad de que el comité que están eligiendo esté integrada por lo menos por una mujer, ¿no? No se olviden que es mixto, por eso que ya no pongo más humanos, porque si pusiera 3 mujeres, ya no habría hombres, ya no sería mixto el comité. Entonces, por eso que ya se obvia esa posibilidad. Veamos el problema 7. ¿Qué dice el problema 7? Un agente de seguridad de la CEP San Marcos observa que todos los lunes del primer mes de clases, ¿no? Todos los lunes del primer mes de clase pasan por el control de asistencia 6 jóvenes allegados a él, uno tras otro, y entre ellos hay 2 señoritas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente lunes pasen por el control las 2 mujeres juntas? ¿Está bien? Las 2 mujeres juntas. Entonces veamos.
pasan por el control, dice, de asistencia 6 jóvenes conocidos del vigilante, ¿no? Ya. Uno tras otro, entre ellos hay 2 mujeres. Entonces, supongamos que los jóvenes son estos 6. Y ahí están las 2 mujeres, las 2 señoritas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente lunes pasen por el control, ¿no? Las 2 mujeres juntas. Ahí está. Queremos eso. Ahora, ese sería nuestro suceso, que las 2 mujeres pasen juntos. Entonces, ¿cuántos casos favorables tendrá? ¿Cuántos casos favorables tendrá ese suceso? Y lo siguiente, lo vemos como uno solo, como quiero que pasen juntas, lo vemos como uno solo. Entonces habría como 5 personas. Entonces los casos favorables serían permutación de 5, que es factorial de 5, ¿no? Pero no se olviden que las señoritas pueden permutar, ella puede pasar primero y luego ella, por factorial de 2. Ahora, ¿cuántos elementos tendrá mi espacio muestral? Son 6 personas que van a pasar. Entonces, pueden permutar entre ellas, ¿no? Permutación de 6, ¿no? Porque ellas dos son diferentes. Permutación de 6. Y permutación de 6 es factorial de 6. Esas serán todas las posibilidades para mi espacio muestral. Ahora, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que acontezca este suceso. Y la probabilidad para que acontezca un suceso son todos los casos favorables al suceso sobre todas las posibilidades. Y ya calculé eso. Y también el espacio muestral, ¿no? Simplifique y quedará simplemente un tercio, ¿no? Un tercio. A ver, un minuto para que resuelvan el problema 8. Yo sé que lo pueden hacer.
A ver, veamos si es que ya lo hicieron. A ver, ¿cuánto sale? Pongan en el chat. A ver, todos los días Ana y Julia juegan 10 partidas de ajedrez. Uf, deben ser bien aficionadas, ¿no? De las cuales Ana gana 5 partidas y Julia 3, y 2 terminan empatadas. Si un día acuerdan jugar entre ellas solo 3 partidas de ajedrez, hay la probabilidad de que Ana y Julia ganen de forma alternada. ¿Está bien? Entonces debe ganar de forma alternada, dice, ¿no? De forma alternada. Ya, veamos entonces. Entonces, Ana gana una partida de ajedrez. Ah, ¿no? ¿Y cuál es su probabilidad? De las cuales Ana gana 5 partidas, 5 de 10. Entonces, la probabilidad que gane Ana es un medio, ¿no? La partida. Julia gana, dice, 3 partidas. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que gane Julia? 3 de 10, ¿no? 3 de 10. Y que empaten es, dice, ¿cuánto? 2 partidas de 10. Entonces, la probabilidad que empaten es un quinto. ¿Ve? Tenemos eso. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Pero veamos qué nos están pidiendo. Dice, si un día acuerdan jugar entre ellas solo 3 partidas de ajedrez, hay la probabilidad de que Ana y Julia gane de forma alternada, ¿no? De forma alternada. Entonces, yo podría decir que primero gana Ana, luego Julia y luego Ana. O también podría decir que primero gana Julia, luego Ana y luego Julia. Están de maneras alternadas, ¿no? Están de maneras alternadas. Pero lo más importante, ¿cómo son estos dos eventos? ¿Se pueden dar simultáneamente? No se puede dar simultáneamente, son mutuamente excluyentes. Al mismo tiempo no puede ganar Ana y Julia. Son eventos mutuamente excluyentes. Y esa es la clave en este problema. Entonces, su respuesta que Ana y Julia ganen de forma alternada, ¿no? Y los casos que se podían dar es, primero gana Ana, luego Julia, luego Ana. O primero gana Julia, luego Ana y luego Julia. Están en formas alternadas, ¿no? En formas alternadas.
Tenemos eso. Pero ¿cuál es la probabilidad? Entonces, como son dos casos, será probabilidad de la unión, o es unión, probabilidad de la unión. Pero dijimos hace un momento, yo quiero que Ana y Julia ganen en forma alternada, acá está mi suceso. Pero ese suceso tiene dos casos o dos eventos, ¿no? Dos casos o dos eventos. Y además, esos dos casos o eventos son o mutuamente excluyentes. Entonces, la probabilidad de que gane en forma alternada será la probabilidad de la unión de estos dos eventos. Pero como son eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión se convierte en probabilidad primero más la probabilidad de segundo, ¿no? Tenemos eso. Y como son eventos independientes, que gane, ¿no? Ana, luego que gane Julia y luego que gane Ana, entonces será la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo por la probabilidad del tercero. Igual acá, más la probabilidad del primero, la probabilidad del segundo por la probabilidad del tercero, ¿no? Tenemos eso. Porque son independientes cada uno, ¿no? Ya. Pero ¿cuál es la probabilidad de que gane Ana? Un medio, ¿eh? ¿Cuál es la probabilidad de que gane Julia? Tres décimos, ¿no? Tenemos eso. Solamente reemplazamos un medio, tres medios, un medio. Tres décimos, un medio, tres décimos. Sumen, y esa es la probabilidad de que gane en forma alternada. 3 de 25. A ver, un minuto para el problema 9. Nueve. La probabilidad de que Ángel, Betty y Celia, finalistas de un concurso de matemáticas, resuelvan problemas de aritmética es 3 cuartos, 4 quintos y un tercio respectivamente, ¿no? Respectivamente. Si en dicho concurso se propone un problema de aritmética, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos resuelva dicho problema, siendo los sucesos independientes? Interesante. Entonces, la probabilidad de que Ángel,
Betty y Celia, finalistas de un concurso de matemáticas, resuelvan los problemas de aritmética es 3 de 4, 4 de 5 y 1 de 3. Tenemos eso. Tanteemos entonces. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos resuelva dicho problema siendo los sucesos independientes, dice, ¿no? Pero dice, en dicho concurso se propone un problema de aritmética. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos resuelva dicho problema siendo los sucesos independientes? Entonces, queremos que resuelva. Entonces, mi suceso es R. Al menos uno de ellos resuelve el problema. Ese es el suceso. Y quiero la probabilidad de ese suceso. Pero más fácil es trabajar con su complementario. Si su complementario, ninguno de ellos resuelve el problema. Si el complementario es ninguno de ellos resuelve el problema, el complementario de ese complementario será el suceso. Al menos uno de ellos resuelve el problema. Entonces, me conviene trabajar con el complementario. Una vez viendo la estrategia, nos lanzamos a resolver. Entonces, la probabilidad de que Ángel resuelva el problema es 3 de 4. ¿Ve? Por lo tanto, la probabilidad de que no lo resuelva será la probabilidad de su complementario. 1 menos 3 cuartos, o sea, sale un cuarto. Si la probabilidad que resuelva es 3 cuartos, la probabilidad que no resuelva será un cuarto. Eso es para Ángel. Ahora veamos para Betty. La probabilidad que resuelva Betty es 4 quintos el problema. La probabilidad de que Betty resuelva el problema es 4 quintos. Y la probabilidad que no lo resuelva será 1 menos esto, ¿no? Un quinto. Esa es la probabilidad de que Betty no resuelva el problema. Lo mismo para Celia. Celia, la probabilidad que resuelve el problema es 1 de 3. La probabilidad de Celia es 1 de 3. Y la probabilidad que no lo resuelva será entonces 1 menos 1 tercio, sería 2 tercios. 2 tercios. ¿No? Tenemos eso. Entonces ya sé cuál es la probabilidad de que no resuelva el problema Ángel. Ya sé cuál es la probabilidad de que no resuelva el problema Betty. Y sé cuál es la probabilidad de que no resuelva el problema Celia, ¿no? Celia. Ahora, ya podría hallar cuál es la probabilidad que no resuelva ninguno de ellos el problema. Entonces veamos. Como son eventos independientes, esa es clave. Me dan por dato, considere que los sucesos o eventos son independientes. Entonces, la probabilidad de que no resuelva Ana, la probabilidad de que no resuelva ninguno de ellos será la probabilidad de que no resuelva Ana y la probabilidad de que no resuelva o mejor dicho, la probabilidad de que no resuelve Ángel, la probabilidad de que no resuelve Betty y la probabilidad de que no resuelve Celia, ¿no? Entonces ninguno de ellos va a resolver. Y como son independientes, entonces pude haber puesto de esa forma o de esta manera, ¿no? Entonces, la probabilidad que no resuelva Ana o Ángel, la probabilidad que no resuelva Betty y la probabilidad que no resuelva Celia, ¿no? Es la probabilidad que ninguno de ellos resuelva.
pero que no resuelva ninguno de ellos, como son eventos independientes, será probabilidad del primero por probabilidad del segundo por probabilidad del tercero, ¿no? Tercero. Entonces reemplacemos porque ya conocemos cada uno de ellos. Un cuarto, un quinto y dos tercios. Sacamos mitad y la probabilidad que no resuelvan ninguno de ellos será un treintavo. Un treintavo. Pero esa es la probabilidad que no resuelvan ninguno de ellos. Yo quiero la probabilidad de que al menos uno de ellos resuelva el problema. Entonces tendré que usar la probabilidad de complementario, ¿no? Y la probabilidad de que al menos uno de ellos resuelva el problema será 1 menos la probabilidad de que ninguno resuelva. Y la probabilidad de que ninguno resuelva es un treintavo, será 1 menos un treintavo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos resuelva el problema? 29 treintavos. Tenemos ya resuelto el problema 9. ¿Está bien? Ya, tenemos eso. Creo que hay una pregunta. Vamos a ver. Sería sumamente más complicado, porque tendría que analizar cada una de las posibilidades, ¿no? Entonces nos complicaríamos un poco la vida si lo hacemos sin usar el complementario. Entonces ahí va justamente el manejo de las herramientas, ¿no? ¿Para qué complicarnos la vida si el complementario nos facilita muchísimo? A ver, veamos el problema 10. Manuel, Nelson y Pedro fabrican el 45%, el 35% y el 20% del total de ladrillos tipo adobe en una fábrica artesanal de ladrillos. Casi ya no existen estas fábricas, ¿no? Los porcentajes de ladrillos defectuosos producidos por estas personas son 5%, 4% y 2%, respectivamente. respectivamente. Si se selecciona al azar un ladrillo y este resulta ser defectuoso, calcular la probabilidad de que haya sido fabricado por Manuel. Ya, tenemos eso. Tenemos eso. ¿Cómo planteamos? Ya está. Ya. Ese ladrillo lo puede producir Manuel, Nelson o Pedro, ¿no? Eh, Manuel dice que puede fabricar el 45% de los ladrillos, Nelson el 35% y Pedro el 20%. Pero lamentablemente, como está hecho de manera artesanal, hay veces por el apuro, dice que pueden salir, ¿no? Defectuosos o no defectuosos, ¿no? Entonces, defectuosos para Manuel es el 5%. Obviamente, no fabrica más, hay más posibilidades de que salgan defectuosos. Por lo tanto, normales, sin defectos, el 95% de Manuel.
Nelson, que les haga defectuoso 4%, que no les haga defectuoso normal 96%. Y a Pedro, que les haga defectuoso 2%, y no les haga defectuoso 98%. Ya está la información. Ya está la información. ¿Está bien? Tenemos eso. Ahora veamos la pregunta. Si se selecciona al azar un ladrillo y este resulta defectuoso, calcular la probabilidad de que haya sido fabricado por Manuel, ¿no? Entonces acá, lo fabrica Manuel y quiero que salga defectuoso, ¿no? Entonces es probabilidad condicional. El ladrillo es defectuoso, pero ¿quién lo hizo? Manuel, ¿no? Manuel. Probabilidad condicional. Pero no se olviden que cómo funcionaba la probabilidad condicional. La probabilidad condicional decíamos que era probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de que aconteció primero, que salga defectuoso y luego que haya sido realizado por Manuel. Entonces, probabilidad condicional. Entonces, sin hacer mucho esfuerzo, ¿cuántos casos favorables tiene el suceso? ¿No? Primero, que haya sido fabricado por Manuel, 45%, y que salga defectuoso, 5%. Tengo eso. Sobre la probabilidad de que sea defectuoso, pero para que sea defectuoso, ¿cuántos caminos tengo? 1, 2, 3. Y la probabilidad de que sea defectuoso tiene que ser todas las posibilidades, todos los casos favorables a que sea defectuoso. Y son tres eventos. Y además son tres eventos independientes, ¿no? Porque cada uno tiene su propio camino, son independientes. Entonces será principio de adición para estos tres eventos. Entonces tendremos lo siguiente. La probabilidad de que haya salido defectuoso y lo haya hecho Manuel, ¿no? Entonces, que lo haya hecho Manuel, 45%. Y que le salga defectuoso, 5%, ¿no? Tenemos eso. Sobre la probabilidad de que sea defectuoso, hay tres posibilidades, tres caminos. Se tiene que poner todos los caminos. Que lo haya hecho Manuel, 45%. Que le salga defectuoso, 5%. Que lo haya hecho Nelson, 35%. Y que le salga defectuoso, 4%. Que lo haya hecho Pedro, que lo haya hecho Pedro, la probabilidad es que sea el 20%. Y que le salga defectuoso, 2%. ¿Ven? Tendríamos eso. Los dos porcentajes se van, ¿no? Puedo simplificar los dos porcentajes. Y solamente queda operar, ¿no? Operar. Todos tienen quinta, ¿no? Simplificando, saldrá, sacando quinta, 45 sobre 81, ¿no? Sacando 15, ¿y cuánto puede sacar? Novena, ¿no? Sacando novena, 5 novenos. ¿Bien? Entonces, cuando son varios eventos condicionados, mejor es hacer su esquema en árbol, ¿no? Y sale más directo, ¿ya? Sale más directo.
Veamos. La 1 debe salir dedo, 2 casa, 3 avión, 4 avión, 5 dedo, 6 casa, 7 casa, 8 dedo, 9 avión y 10 besos. 10 besos. ¿Está bien? Tenemos eso. Antes de ver las preguntas que tuviera, lanzamos la encuesta, ¿no? Como siempre, hasta la última clase. ¿Qué les pareció la explicación de la clase de hoy? Ya saben cómo marcar. No se olviden de seguir las recomendaciones para sus exámenes. Igualmente, Giancarlo, un gusto haber trabajado con ustedes. Igual Ariana, un placer. David, Xiomara, gracias a todos ustedes. Yuritsi, Astrid también, un gusto. Solamente desearle éxitos en todo lo que emprendan y no desfallecer en lo que nos hemos propuesto, ¿no? Ustedes se han propuesto ingresar a San Marcos, lo van a hacer, porque ya en su pensamiento está eso, en su decisión está eso. Entonces solamente ponerle empuje para conseguir esa meta, ¿no? Esa meta. Como nos quedan un par de minutos, vamos a hacer acogida a la observación que nos está haciendo Astrid y veamos nuevamente el marco teórico. Seguramente se incorpora un poco tarde, no hay problema. Entonces, un par de minutitos como un repaso, ¿no? La probabilidad, la teoría de la probabilidad tiene como objetivo el estudio de las leyes que gobiernan los fenómenos aleatorios, ¿no? Aleatorios. Lo que nos interesa acá es saber quién es el espacio muestral. El espacio muestral es el universo. Y ese universo está formado por el conjunto de todos los resultados posibles que se pueden obtener de una sola observación. Entonces, el universo son todos los resultados posibles que se pueden obtener de una observación, ¿no? Es nuestro universo. El suceso es cualquier evento, el suceso o evento es cualquier subconjunto de ese espacio muestral, ¿no? Entonces, yo fácilmente puedo decir, ¿no? Cuando acontece un suceso,
Veo todos los casos favorables y eso será lo que puede acontecer en mi suceso. Pero lo que me interesa a mí es cuál es la probabilidad de que ocurra ese suceso. Ahí sí, la probabilidad de que ocurra un suceso son todos los casos favorables sobre todas las posibilidades. O en otras palabras, el número de elementos del suceso sobre el número de elementos del espacio muestral. Sus propiedades, rápidamente, la probabilidad de cualquier suceso está atrapada entre 0 y 1, y lo que hemos venido usando con suma frecuencia, que la probabilidad de un suceso más la probabilidad de su complementario es 1, por eso que podía pasar a restar esto, o podía pasar a restar esto. También la probabilidad de la unión es probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección, ¿no? Tenemos eso. Y si los eventos son independientes, la probabilidad de la intersección es probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. ¿Está bien? Tenemos eso. Y si los eventos son mutuamente excluyentes, entonces su intersección es vacío, por lo tanto su probabilidad del vacío será 0. Y la probabilidad de la unión será simplemente probabilidad del primero más probabilidad del segundo. Pero para yo poder hacer uso de la propiedad, los eventos deben ser mutuamente excluyentes. Y esto también hemos venido usando con suma frecuencia, ¿no? La probabilidad condicional. ¿Qué dice la probabilidad condicional? ¿No? La probabilidad de que ocurra el suceso A, dado que aconteció o ya ocurrió el suceso B, que denotaremos por la probabilidad de que acontezca el suceso A luego que aconteció el suceso B, está definido por quién. La probabilidad de que acontezca el suceso A luego que sucedió el suceso B será la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de que aconteció primero. Ya explicamos sus ejemplos. Y en general, ¿no? Tendríamos que la probabilidad de la intersección de dos sucesos es simplemente la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo luego que aconteció el primero, ¿no? Entonces, yo puedo hacer la probabilidad de la multiplicación, pero de esta manera, no directo, probabilidad del primero por la probabilidad del segundo, no, es probabilidad del primero por la probabilidad del segundo luego que aconteció el primero, ¿no? El primero. Tenemos eso. Y ya también vimos este ejemplo, ¿no? Entonces, jóvenes, todo tiene un inicio y un final, ¿no? Y un final. Como decía, fue un gusto haber trabajado con ustedes y ya espero encontrarnos en San Marcos, ¿no? En algún momento. En algún momento va a terminar este encierro, tomando todos los cuidados posibles, sigan cuidando a sus familias, sigan cuidándose ustedes y pronto nos veremos en San Marcos. Entonces, nos vemos jóvenes, fue un gusto. Nos vemos, señora Ninoska. Ok.